Don Carlos habla por el resto, ¿verdad? Ok, entonces, ok. Ustedes me dicen si logran ver por... a ver, vamos a compartir. Y aquí vamos a volver a ampliar un poco. Entonces les decía que para mí es importante de que ya entremos a la parte de los cálculos, la parte de los derechos económicos para poder garantizar que al finalizar el cuatrimestre ustedes se sientan seguros para poder hacer los cálculos de los finiquitos o liquidaciones. Liquidaciones, recuerden que reúne todas las prestaciones pendientes que tiene el empleador de pagar a su trabajador al momento de la finalización de la relación laboral. Entonces, esa es mi idea. Ya les decía, alterando el orden de las unidades, más no omitiéndola, porque claro que las vamos a desarrollar, pero son unidades que son meramente teóricas y que las podemos abordar, digamos, en una sesión. No implica mayor cosa, pero sí me interesa la parte ya, por ejemplo, de adelantar lo que son los salarios y adelantar lo que son las jornadas de trabajo. Entonces, no sé qué les parece a ustedes. Hola. Me parece, pues. Ok. Ahí está Cindy. Están con sueño los muchachos el día de hoy. Los oigo cansado. A ver, Cindy y Carlitos son los que me han respondido. Pero bueno. Eh, de cualquier cosa, ustedes ahí lo vamos comentando en el grupo. Igual yo estoy leyendo, estoy revisando y pues dándole respuesta dentro de lo posible. Nos quedamos en esta parte porque la semana pasada abordamos definiciones, requisitos, características. Recuerden que no pasamos, creo yo, que de dos diapositivas con dos articulados, porque es un tema súper amplio. Aquí vamos a abordar la parte de los elementos de los contratos individuales de trabajo, su clasificación y transformación para poder cerrar con la parte de las causas de las suspensiones y terminación de los contratos individuales. En los elementos es muy importante tomar en cuenta que son tres los que ustedes tienen que identificar o buscar dentro de un contrato. Indistintamente que el contrato no tenga una denominación, no le ponga un encabezado y ustedes no sepan si están o tienen a la vista o tienen a la mano un contrato que es civil o un contrato laboral, lo importante es que en primer lugar, perdón, van a identificar los sujetos que intervienen en ese contrato individual. ¿Cuáles serían los sujetos que intervienen? Sabemos que son dos en materia de trabajo, que es la persona trabajadora y la persona empleadora. Aunque le pongan contratante o contratado, al final es solamente es una simulación y una terminología que se utiliza para los contratos de servicios profesionales, pero al final también logramos identificar que aunque lo determinen o lo nombren de forma así apropiada, pero se encuentran presentes otros elementos que son meramente de la relación laboral. Y en este caso sería, por ejemplo, la parte de la subordinación. La subordinación se aborda en la parte laboral desde dos puntos de vista. Uno es la subordinación horaria, que tiene que ver que el trabajador se obliga o el contratado, a como les quieran poner, que ya les dije que es un término Ahí está, ahí lo traigo. ahí le determinan cuál es su hora de entrada, cuál es su hora de salida, o les ponen los días que va a laborar de lunes a viernes o de lunes a sábado, etcétera. Eso es una forma de subordinación que nunca, de los nunca están presentes en un contrato civil. En los contratos civiles tienen como característica flexibilidad, flexibilidad en el sentido que el contratado solo se obliga a cumplir con una obligación, con una responsabilidad, con ejecución de una obra o la prestación de un servicio, que puede hacerlo, digamos, desde su casa, desde su oficina, puede llegar a la empresa cuando quiera, sin tener que marcar una hora de entrada o una hora de salida, etcétera. Entonces, eso es propio característico de la relación de trabajo. Otro también tenemos que es la subordinación, es también una parte de los elementos, pero desde el punto de vista jerárquico. ¿Qué quiere decir? Que si tienen a una persona que va a estar
digamos, bajo su cargo, en el mismo contrato se especifica que, por ejemplo, Juan Pérez va a estar dirigiendo el trabajo y qué sé yo, detallando cuáles son las funciones que va a realizar de forma diaria o de forma semanal, ya esa es una forma de subordinación. En materia de trabajo, la subordinación está relacionada a la parte de la jerarquía. Si nosotros, por ejemplo, estamos hablando de un analista o un asistente de recursos humanos, ¿cuál es su jefe inmediato? Pues el gerente de recursos humanos es el responsable de recursos humanos. Eso va en dependencia de cómo le llamen según el organigrama institucional, cómo lo tengan definido. Y también, si nos vamos a quién es el jefe inmediato del gerente de recursos humanos, sabemos que depende de forma directa de el gerente general. Entonces, la subordinación puede ser directa y puede ser delegada. En el primer caso, es delegada, cuando estamos hablando de que el asistente de recursos humanos depende del gerente y el gerente del gerente de recursos humanos y el gerente de recursos humanos del gerente general. Y cuando es directa es cuando se da de forma del gerente de recursos humanos de forma directa con el dueño de la empresa, del negocio o de la empresa. Ahí lo tenemos que, está esa parte de la subordinación. Ese es el segundo elemento. Y el tercer elemento es la remuneración. Aun cuando le pongan ustedes en un contrato que son pagos de honorarios porque están simulando una relación civil, pero en el contrato establecen de que van a pagar o cancelar honorario por la cantidad, por ejemplo, de 200 o $300 de forma mensual, esa es una relación laboral. Ahí inmediatamente ustedes dicen, no, esta es una simulación. ¿Por qué? Porque en los contratos civiles no se establecen pagos de esa forma porque lo que se hace son cancelaciones líquidas de los honorarios por servicios prestados, que quiere decir que lo ideal que tienen que poner en un contrato de servicios profesionales que la cantidad en concepto de honorarios por el servicio prestado por el profesional está o equivale a la cantidad, pueden ponerles ustedes $2,000, un ejemplo, $2,000, los cuales van a ser cancelados. Ahí sí ya pueden ir ustedes desglosando, que pueden ser estos cancelados de manera mensual a la entrega por ejemplo, de un primer informe de un segundo informe, pero me tienen que detallar que ese primer informe se va a entregar en fecha tal y por ese informe se van a cancelar el porcentaje equivalente a un 10 o a un 15 o a un 20% del total de los honorarios que equivale a la cantidad tal. Es de esa forma que me lo tienen que ustedes desglosar. Si ustedes me lo desglosan de esa manera, estamos hablando de un contrato civil. Pero si me le ponen que le van a cancelar honorarios correspondientes a $2,000 de forma mensual, estamos hablando de remuneración salarial, por tanto, es una relación laboral. Entonces, esa es la forma en cómo siempre les digo a los que les imparto estos cursos, que son en su mayoría gerentes de recursos humanos, que si van a hacer las cosas bien y van a mentir, pues por lo menos que lo sepan hacer, porque a veces en la parte de los procesos judiciales, eso es uno de los elementos que logra ubicar el judicial para determinar que efectivamente está la figura de la simulación y obliga a los empleadores a pagar todas las prestaciones que se acumulan en una relación de trabajo. Por la presencia de un solo elemento de los tres que les mencioné, esa deja de ser civil y pasa a ser laboral. No sé si hay preguntas en la parte de los elementos. Claro, no hay preguntas por ahí. No, no, no. Ah, ok. Dentro de la clasificación que tenemos, según el Código del Trabajo, existen dos tipos de contratos laborales. Están los contratos determinados y los contratos indeterminados. Los contratos determinados son aquellos que tienen una fecha de inicio y una fecha de finalización. En ellos solamente se acumula prestaciones sociales según lo establecido en el artículo 42 del Código del Trabajo. Estas prestaciones son vacaciones y 13º mes o como ustedes le llaman aguinaldo. No acumula la indemnización por antigüedad que ustedes le llaman, pero es la indemnización por tiempo laborado, que es lo que regula el artículo 45 del Código del Trabajo. En los contratos determinados no se establecen periodos de pruebas. Ya, entonces ahí lo
importante es que los sujetos de la relación laboral estén claros de que están obligados a cumplir con lo establecido con lo establecido en la ley para efectos de disculpen, chicos, disculpen que tuve ahí una distracción. Ok, entonces estábamos hablando que en los contratos determinados efectivamente solo se acumulan las prestaciones de vacaciones y decimotercer mes. No se pueden establecer periodos de prueba porque tiene un periodo de vida el contrato como si cualquiera de los sujetos de la relación laboral que desea, digamos, terminar ese contrato individual de forma anticipada y sin previo aviso o sin previo acuerdo de la otra parte, está obligado a indemnizar a la otra por el tiempo que le falta de vigencia el contrato. ¿Qué significa, muchachos? Que esta obligación está tanto para el empleador como para el trabajador. No crean que solamente el trabajador tiene el derecho de acudir a la vía judicial a hacer valer este derecho. También lo tienen los empleadores, que pocos hacen uso de ese derecho que le da la ley porque consideran que pierden más contratando a un abogado laboralista para que lleve el proceso que lo en sí lo que van a recuperar de indemnización. Pero un ejemplo, ¿cómo se aplican las indemnizaciones aquí? Si suscriben un contrato por 6 meses, por ejemplo, y al momento que cumplen los 3 meses de vigencia de ese contrato, el trabajador decide renunciar a su puesto de trabajo de forma inmediata o lo hace de preaviso, casi en su mayoría cuando son contratos determinados lo hacen de forma inmediata, ¿verdad? Y sin anticiparle al empleador la decisión y sin existir un acuerdo mutuo. Entonces, ¿qué pasa? Que el empleador puede perfectamente recurrir a la vía judicial a alegar el perjuicio causado de parte del trabajador al dejar digamos, el puesto desprotegido y por tanto ha ocasionado atrasos y algún tipo de pérdidas económicas para la empresa porque no tuvo tiempo para buscar un reemplazo, no tuvo tiempo para poder dar la inducción correspondiente a la persona que va a continuar en esa plaza y por tanto ha causado pues daño a la empresa. En virtud de eso, los judiciales lo que mandan es a indemnizar. ¿En qué sentido? Si son 3 meses lo que faltaba de vigencia del contrato, entonces suman los 3 meses de salario de ese tiempo restante en concepto de salario, pero también le suman digamos, prestaciones sociales que faltaban por acumularse en ese periodo. Entonces, hacen la sumatoria de vacaciones, decimotercer mes, más los salarios digamos que se dejó de pagar al trabajador en virtud de que pues, él decidió irse y la sumatoria esa es la indemnización que tiene que pagar al empleador por el daño causado, perdón, y viceversa, ¿verdad? Se aplica para ambos de igual manera. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. En los contratos de tiempo indefinido son aquellos que tienen una fecha de inicio, pero no tienen fecha de finalización de los mismos. Las partes pueden acordar un periodo de pruebas, pero este periodo de pruebas no puede exceder de 30 días. Eso así lo dispone la ley. Esto en el caso de los contratos, digamos, formales o por escrito. Digamos, esta disposición del periodo de prueba los tenemos establecido en el artículo 28 del Código del Trabajo, pero también adicional hace referencia al periodo de prueba en el 148 de los trabajos bajo el servicio doméstico, el cual dice que en los contratos de trabajo relativos al servicio doméstico, se lo estoy leyendo de forma textual. Los primeros 15 días se considerarán de prueba y cualquiera de las partes puede ponerle fin sin aviso previo ni responsabilidad. Entonces, estos aplican a esos trabajos que están bajo el servicio doméstico. Entiéndase que son las asistentes del hogar, las niñeras,
Puede ser los choferes, los guardas de seguridad que se contratan para las casas domiciliares de forma directa, puede ser el jardinero, todo eso está bajo el servicio doméstico, que caso excepcional son los que la ley establece o señalan que no están obligados a suscribir un contrato por escrito, perdón, la contratación puede ser verbal. En este particular, sí deben de tomar en cuenta también un requisito muy importante para poderles continuar hablando sobre los contratos indeterminados, de que la edad, creo que la mencionamos la semana pasada, en cuanto a la parte de los requisitos, que según el artículo 22 ya está apto para laborar o para ser contratado en materia de trabajo a partir de los 18 años. En el 131 hace referencia que está apto para laborar con remuneración a partir de los 14 años. En ambos casos son con permiso de sus tutores, ya sea mamá o papá, que los tengan bajo su cargo y previa autorización de la Inspectoría de Trabajo Infantil del Ministerio del Trabajo. Eso también es importante aclarar. Entonces, retomando los contratos de tiempo indeterminado, aquí ya adicional a las prestaciones que se acumulan en el artículo 42 del Código del Trabajo, también se suma la indemnización del artículo 45 en el caso pues de que es despedido injustificadamente o el trabajador decide renunciar con su preaviso de ley. Eso es la parte condicionante porque cuando el trabajador renuncia de forma inmediata, pierde esta indemnización porque él está causando un daño al empleador y este no está obligado a indemnizarle daño alguno. Ese, digamos, es la naturaleza del mismo. Dentro de esto, hay una diferencia en cuanto a que los beneficios del convenio colectivo se reconocen normalmente en los contratos de tiempo indeterminado, más no en los contratos determinados. Ese también es un punto diferencial en estos tipos de contratos. Y hablemos entonces de las transformaciones si no tenemos ningún comentario respecto a esta. Y lo estoy pasando así de forma, digamos, rapidita porque no hay preguntas. Ustedes igual me van diciendo eh, y me van levantando la manito, ustedes me van asaltando la Una mano. consulta, profe. Dígame. En relación a la terminación de contrato individual de trabajo, a veces dicen los trabajadores, ¿por qué pierdo la parte de la antigüedad si dice la renuncia inmediata? Porque en el código no sale literalmente. Ujú, ¿Cómo exacto. podríamos, cómo podríamos poner que en base al artículo 42 En el, o ar- el 43? no, en la parte del 42 es lo que determina prácticamente lo que te dice que cualquiera que sea la causa de finalización de la relación laboral o terminación del contrato individual, que viene siendo lo mismo, según la ley, el trabajador tiene derecho a que se le pague lo dispuesto en concepto de prestaciones sociales, que son vacaciones y aguinaldo. Entonces, su parte proporcional como tal. Entonces, ahí ya te dispone y te aclara de forma directa cuáles son esas prestaciones. Es Pero en más, relación a la antigüedad no aparece. no aparece, por eso no se reconoce. Y dice el 42, mira, de forma muy textual Aníbal, cualquiera sea la causa de William, terminación William. del contrato de trabajo, el empleador está obligado conforme a la ley a pagar al trabajador o a quien corresponda en el caso del literal B, el literal B del artículo Proyecto anterior, que es el 41. 41, exacto, ese es el 42. Entonces, excepto lo que dispone el inciso B del artículo anterior, que es el 41, que es la muerte del trabajador, O la parte incapacidad. proporcional de las prestaciones tales como vacaciones y 13º mes. Entonces se limita solo a esas dos. Se limita solo a esas dos cosas. Ya el 43 que vos hacías referencia, efectivamente es la terminación del contrato, pero por mutuo acuerdo. Ya, Sí. ya por mutuo acuerdo, perfectamente las partes al llegar al tener esa voluntad de poder dar por finalizada la relación laboral, entonces no afecta ninguno de los derechos adquiridos por el trabajador, incluyendo la indemnización del 45, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero a veces dicen, ¿y cómo voy a perder si puse la renuncia inmediata?
ya me entiende, pero literalmente, así como le explico yo, no aparece en ese No, no, artículo. no, solo tenemos jurisprudencia, William. Tenemos la jurisprudencia que dispone en las diferentes sentencias, creo que es del 2008 para esta parte, son del criterio de decir, a ver, si el trabajador es el que está renunciando de forma inmediata, sin avisarle al empleador, al final él es el que le está causando daño, porque deja ese puesto vacío sin que lo cubra ningún trabajador y puede ser un área importante de la empresa, la cual puede ocasionar perjuicio a otra área, puede paralizar otra área. Entonces, en virtud de eso, es que condicionan al trabajador que para poder tener derecho a su indemnización del artículo 45, pues tiene que elaborar su preaviso de ley. O Y entonces por jurisprudencia. es por jurisprudencia. Ahora, si nosotros nos vamos a leer la parte del 44, que ya es del preaviso, que es lo que les digo, Los que es 15 días. condicionante. Ahí te dice, cuando el contrato fuera por tiempo indeterminado, el trabajador podrá darlo por terminado avisando al empleador por escrito con 15 días de antelación. En el caso de los trabajadores del campo, estos podrán hacer la notificación al empleador de forma verbal en presencia de dos testigos. Entonces, es lo que te dispone, pero lo demás está por jurisprudencia. Ok, está bien, comprendo. Ok. Entonces, de los casos excepcionales, antes de hablar de las transformaciones, lo que les hacía referencia, el 24 del Código del Trabajo habla de que los contratos de trabajo pueden celebrarse de forma verbal cuando estamos ante tres escenarios. Uno, cuando el trabajo es en el campo. Dos, cuando el servicio es doméstico, todas las categorías que ya les hablé. O cuando los trabajos son temporales u ocasionales, siempre y cuando, perdón, estos no excedan de 10 días. En el caso que ese trabajo cíclico o estacional exceda de los 10 días, ya le tienen que celebrar su contrato individual. Pero en la parte infine de ese artículo refiere de que al tercer día de iniciar la relación de trabajo se les recomienda emitir una constancia que lo pueden hacer en un documentito, un papel común sencillo, que por lo menos debe de reflejar la fecha de inicio de la relación de trabajo, el tipo de trabajo que va a realizar o el servicio que va a prestar y el salario que va a devengar el trabajador. Por lo menos estas tres informaciones debe de llevar la constancia. Pero sabemos que en la práctica no se hace, pues no se cumple, no emiten las constancias. Pero sí, la ley lo dispone en el 24, en el artículo 24. Entonces, hablamos de las transformaciones. Cuando nosotros hablamos de transformaciones, muchachos, nos estamos refiriendo a cuando un contrato determinado se convierte en indeterminado o un contrato de tiempo determinado definido se convierte en indefinido. A eso se refiere esa es la parte de las transformaciones. Ahí también tenemos tres escenarios. En primer lugar, dice que se convierte en un contrato determinado, indeterminado, cuando vencido el plazo por el cual se le dio vida a ese contrato determinado, el trabajador sigue laborando, ¿verdad? Por 30 días más sin contrato. ¿Qué quiere decir? Se finalizó el contrato, se venció y todavía sigue laborando para el mismo empleador. Ya pasados los 30 días, ya se convierte en indefinido cuando no le han celebrado un nuevo contrato determinado. Ese es uno de los casos en el cual se transforma. Eso ya ha expirado el término del plazo de vigencia. Tenemos el otro caso que es cuando, por ejemplo, el trabajador termina su contrato individual y suscribe un segundo contrato que son llamados prórroga y la ley te permite hasta vencida la segunda prórroga con o sin contrato, si el trabajador sigue laborando para el empleador, ya es un contrato de tiempo indefinido. En este caso particular es muy importante que ustedes tengan en cuenta algo, que debe de haber continuidad entre un contrato y otro. ¿Qué quiere decir? Que si yo suscribo un contrato por un año, ¿verdad? Y lo comienzo del día 1 de enero del 2000, póngale 2020, al 31 de diciembre de ese mismo año, estamos ya hablando del periodo completo. ¿Qué quiere decir? Que ya el 1 de enero del 2021 suscribe un segundo contrato determinado. Entonces, el primero tiene un nombre particular que en eso no debemos de olvidar, que lo llamamos contrato matriz o contrato principal. El primer contrato que se suscribe por un periodo determinado es un contrato matriz.
Cuando ya se vence ese contrato matriz y suscriben un nuevo contrato, al día siguiente no pueden dejar descubierto ningún día. Ese se llama la primera prórroga. Es un contrato de primera prórroga. ¿Por qué? Porque es una continuación del principal. Que la vigencia de este es un año perfecto. En el 2021, 31 de diciembre de 2021 se vence y posterior a eso suscribe un tercer contrato. Ese tercer contrato es la segunda prórroga. Se vence 31 de diciembre de 2022. Entonces, al vencerse ese contrato y suscribe el 1 de enero del 2023 el cuarto contrato, ya ese contrato ya no tiene validez en el sentido de que se reconozca como determinado, porque ya con o sin contrato, ya ese ya es indefinido. Él es una relación de contrato indefinido, porque habla vencida la segunda prórroga. Pero como muchos empleadores ya manejan, digamos, esta dinámica de la continuidad que lo tenemos establecido también por jurisprudencia, lo que tratan es de dejar descubierto a veces al trabajador una semana o un mes sin contrato y posteriormente le vuelven a suscribir otro contrato. O sea, al dejar tantos días así descubierto, automáticamente todos los contratos determinados siguen siendo principales, siguen siendo matriz, no operan prórrogas porque no hay continuidad. Y a veces hay expedientes que ustedes revisan que están cargados como de 10 contratos determinados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vuelvo a lo mismo. Si van a mentir, mientan bien. No le dan de baja a veces al seguro obligatorio. Y si bien es cierto, aun cuando esté el criterio de que la afiliación al régimen integral no determina una relación laboral, en estos casos los judiciales, al crear, digamos, el abogado laboralista la duda razonable, efectivamente lo relaciona durante todo el tiempo que estuvo laborando para este empleador desde que entró en el 2020 y no se le dio de baja, llegó al 2025 y no se le dio de baja durante todo ese tiempo. Entonces también le hacen referencia a la parte de la simulación los jueces laborales porque ha habido una continuidad, no ha habido interrupción. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que le des de bajo al sistema porque ahora lo haces desde tu casa, desde la oficina, donde sea el que te llene el usuario y la contraseña del INS, que en este caso es recursos humanos, perfectamente lo puede manipular de manera directa y puede ser que le dan de baja al trabajador y aunque éste sigue trabajando. Pero ¿cuál es la otra? ¿Cuál es el otro elemento en los cuales ellos vuelven a cometer errores? De La que no entrada, han profesora. A veces que ajá, la entrada, a exacto, veces se encuentran la entrada, los controles de entrada y salida. Dice, ya exacto. no trabaja con nosotros, pero se le olvida que ellos marcan también. Exacto, las marcaciones. Entonces, la subordinación horaria está presente siempre. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay también cámaras en todos lados, en todas las empresas o en todas las instituciones y también los abogados podemos requerir al judicial que requiera, ¿verdad? A través de oficio al empleador para que exhiba las cámaras en tal periodo, en tal fecha, que se supone que en esa fecha no había relación de trabajo. Y también se puede evidenciar, porque esos son medios de prueba que tenemos hoy en la parte procesal laboral y de seguridad social, y perfectamente se puede evidenciar que el trabajador llegaba y continúa llegando a laborar, que hay marcadas de entradas y salidas. Entonces, es bien difícil poder cubrir todos esos pormenores para que realmente convenza a un judicial que no cabe la modificación o la transformación en este caso sería. Entonces hay que hacerlo bien en el caso que pretendan pues hacerlo, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Continuidad esa es la palabra clave, que no dejen ningún día descubierto para que opere la transformación y después de la segunda prórroga automáticamente ya es un trabajador por tiempo indefinido. Entonces ahí tenemos esa parte. Algo que déjenme aquí avanzar. Bueno, esto de los periodos de prueba, aquí nada más le estoy haciendo referencia a una sentencia del año 2016, pero digamos que son una de las primeras que se dan en este sentido de los periodos de prueba en cuanto a los contratos de tiempo indefinido, pero igual ya la ley te lo determina también para efectos de respetar esto.
La parte de las competencias de territorio y de materia ya lo habíamos hablado. Recuerden que en la parte de los requisitos los abordamos, que los jueces, hay jueces especializados que tienen ellos la competencia de conocer y resolver demandas relacionadas al trabajo, a los contratos individuales y la seguridad social, que son los jueces del trabajo y de seguridad social, que tienen competencia por jurisdicción y la materia es ambas. No importa la cuantía, muchachos. Aquí los jueces laborales y de la seguridad social miran demandas de 1.000 córdobas hasta millones de córdobas. Pueden ser demandas individuales como demandas colectivas y ahí todas son por eso que los juzgados laborales son juzgados de distrito, no son juzgados locales, porque ellos sin importar la cuantía, solamente la materia y el territorio es lo único que determina la competencia del judicial. En cuanto ahí tienen ustedes también en su material este cuadro en cuanto a la diferencia entre los contratos laborales y los contratos de servicios profesionales. Muchachos, el reloj está contando como 6 minutos para que termine. Es decisión de ustedes si nos conectamos en un segundo tiempo para poder finalizar con la parte de los contratos. Ustedes me dirán. Sí, profe, no tengo ningún Bien, está problema bien, con eso. está bien. Ok, es para poder darle el cierre y la próxima semana entremos a la parte de los salarios con calculadora en mano también, ¿verdad? Porque ya vamos a comenzar con cálculos la próxima semana. Entonces, No. pueden, sí, ay, Cindy, sí, Cindy, tiende de tener ahí tu calculadora. Está empolvada. Sí, no te espantéis, vas a ver, se oye monstruoso, pero no lo es. Ok, entonces, en los puntos diferencial que tenemos ahí, perdón, en cuanto a los contratos laborales, en primer lugar, que hay una subordinación jerárquica siempre en la relación de trabajo. En los contratos de servicios profesionales hay una autonomía de ejecución. En los laborales se generan salarios de formas cíclicas o temporales con modalidades de pago semanales, quincenales, catorcenales, mensuales, pero en los contratos de servicios profesionales lo que implica son desembolsos de honorarios en partidas o contrarresultados, que es lo normal que tenemos en un contrato civil. En los laborales hay digamos, una permanencia y una subordinación de jornada o de trabajo. En la parte de los servicios profesionales hay libertad de ejecución, son flexibles, como ya les había mencionado, y esto va, digamos, va la contrapartida de la demostración de resultados. En los laborales se detallan las funciones que tiene que cumplir en la parte de los contratos de servicios profesionales. Más que las funciones, lo que se detallan son los objetivos del contrato y lo que se espera, ¿verdad? Como resultado de los mismos del servicio que el profesional está prestando. En los laborales se paga por tiempo servido, que también está relacionada con las modalidades de pago. Y en el caso de los servicios profesionales, solamente se cancelan honorarios por productos entregados. Y por último, en los contratos laborales, se devengan y se pagan prestaciones sociales y en los contratos civiles, única y exclusivamente tenemos la cancelación de honorarios líquidos. Nada más. Entonces, es algo muy sencillo para que ustedes puedan diferenciar unos con otros y aprender a elaborar los contratos, que ya estoy ansiosa por leer eso, que ya recuerden que se vencen el día de mañana a la medianoche los contratos. Vamos a ver cómo los trabajaron, si de forma individual o colectiva. Y ahí pues voy a decir qué tanto. Aquí vamos a hablar de un punto que es importante porque casi siempre se prestan a modificaciones los contratos individuales y a veces no sabemos en qué casos o por qué se pueden dar modificaciones. Ante todo, pueden ustedes estar claros que las modificaciones se hacen a través de adendum de contratos. ¿Y en qué aspectos se pueden hacer modificaciones? Bueno, aquí vamos a ver en lo siguiente. Aquí creo que va a ser un videíto que no nos va a dar tiempo de verlo todo. Si se corta, muchachos, después lo iniciamos. Ahí yo les voy a dejar esos minutitos solo para que ustedes miren lo que tenemos ahí de las modificaciones. Puedan ustedes tomar nota o simplemente ver las causas o las razones del por qué se van a hacer modificaciones.